En primer lugar, agradecer la asistencia de todos los presentes. En segundo lugar, pues daros la bienvenida a esta nave en la que vamos a navegar sobre o por camino de una tercera república. Y a mí se me han comentado dar a conocer a alguien que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Se trata de conferenciante hoy, aquí a mi izquierda, él siempre a la izquierda, de Carlos Arenas. Carlos Arenas es catedrático en la Universidad de Sevilla, si no me equivoco. ¿Dónde está? Es catedrático de Economía y Historia, y sobre ese tema va a versar en esta ocasión. Él es también autor de varios libros, que lo tienen ustedes en cualquier librería. Él es sevillano nativitati, y decir de Carlos Arenas que es un demócrata convencido, pues sería una perogrullada. Pero sin embargo hay que decirlo. Carlos Arenas no es un militante político, pero sí es un intelectual comprometido con la problemática social de los trabajadores y de la ciudadanía en su conjunto. Yo podría con facilidad explicar muchísimas más cosas de Carlos Arenas, todas ellas buenas, pero el tiempo que tenemos, nos hemos retrasado unos minutillos. Y como el espíritu de esta conferencia es no solo el exponer una materia concreta, sino que participe el conjunto de los asistentes, pues vamos a darle paso sin más preámbulos a nuestro compañero, amigo Carlos Arenas. Muchas gracias, Eduardo. Bien, el título de mi intervención lo he llamado Fundamentos socioeconómicos de la utopía republicana en Andalucía. Ya, en principio, espero que esto no le eche para atrás, ¿no? Entonces, fundamentos socioeconómicos en una jornada que tiene un carácter eminentemente político, ¿no? Yo creo que mi aportación, por tanto, si es útil, será un poco en ver un poco cuál fue y cuál sigue siendo, de alguna manera, la alternativa que los republicanos hicieron a un capitalismo en Andalucía que con unas características muy específicas, como veremos ahora, y que, digamos, estuvo vigente pues prácticamente consolidado hasta mediados del siglo XX y todavía conserva mucho aquel capitalismo, conserva mucho de... el capitalismo actual en Andalucía conserva mucho de aquellas características de aquel panorama, ¿no? Por ser la conferencia, para no ser demasiado árida, yo muchas cosas las voy a decir casi en plan telegrama, y yo creo que es importante que empecemos haciendo un poco el contexto, ¿no? No puedo hablar de historia de las propuestas republicanas respecto a la economía y a la sociedad sin saber de qué capitalismo estamos hablando, de cómo se estructura, de cómo se organiza o cómo se organizó el capitalismo en Andalucía en el periodo que estamos tratando, que es el periodo que va entre mediados del siglo XIX y la Guerra Civil. En primer lugar, tengo que decir que, brevemente, que no hay un capitalismo. Hablamos de el capitalismo, no hay un capitalismo. Hay distintos capitalismos, tanto en el espacio como en el tiempo. Hay distintas modalidades de capitalismo y cada uno de los cuales pues aporta unas características estructurales, institucionales diferentes a la anterior. Cuando un capitalismo quiebra, renace de sus cenizas y aparece uno distinto en distintos tiempos y en distintos lugares, como acabo de decir. Por ejemplo, en el tiempo, pues está claro que no es lo mismo el capitalismo del XIX
del siglo XIX, que el capitalismo que empieza al final del XIX, principio del XX, con unas características nacionalistas muy específicas, que no es lo mismo el capitalismo keynesiano de los años 40, que no es lo mismo este capitalismo que tenemos ahora neoliberal, que recuerda mucho al del 19, y que hoy está hablando ya la gente, o alguna gente está hablando de crear un nuevo capitalismo, lo está diciendo Obama, porque este ya ha entrado en crisis. Por tanto, a lo largo del tiempo ha habido distintos capitalismos, ¿no? Pero no solamente hay distintos capitalismos en el tiempo, también hay distintos capitalismos en el espacio, en función de, digamos, de las características, ya digo, institucionales, que aquellos que tienen el poder para crear instituciones, que o sea, son las élites dominantes, se dan para proceder, para acumular el capital. A nadie se le ocurre pensar que el capitalismo en Estados Unidos es igual que el capitalismo en España, o ni siquiera que en Alemania, por mucha globalización y por mucha unificación de capitalismo que tengamos ahora, ¿no? Incluso a nivel regional. Si pensáis un poco, aunque la banca sea la misma y aunque el capitalismo tenga características comunes por ejemplo, en Cataluña o el País Vasco que en Andalucía, estamos hablando de instituciones y de capitalismos diferentes. Por tanto, alguno habrá pensado fundamentos socioeconómicos de la utopía republicana en Andalucía del capitalismo andaluz. ¿Ha existido un capitalismo andaluz? Yo sostengo que sí. Sostengo que sí lo ha habido. Un capitalismo que viene de muy lejos, que viene de prácticamente la Edad Media, con lo cual, en principio, ya los alumnos de historia que estén aquí, me estoy cargando su concepción de revolución burguesa, de feudalismo. Hay un capitalismo en Andalucía que existe, tiene sus bases ya en el siglo XVII y XVIII, porque hay mercado de las mercancías, porque hay mercado de los factores, porque hay mercado del trabajo. Las relaciones sociales en el siglo XVII y XVIII en Andalucía, el trabajador no era un siervo de la gleba, era un jornalero. Por lo tanto, iba al mercado de trabajo a vender su fuerza de trabajo y estaba explotado con unas relaciones capitalistas como las que hoy ojalá tuviera mucha gente, ¿no? que está en el paro. Por lo tanto, ya hay un capitalismo muy antiguo que, de alguna manera, coincide con un sistema político que es el sistema político señorial, ¿no? Hay una frase que me gusta repetir, que es la frase de Martínez Alier, que la empleó en los años 60, cuando dijo aquello de que se trataba de Andalucía, la economía andaluza, un edificio capitalista con fachada señorial. O sea, era compatible un sistema señorial donde los señores tenían sus propios estados, estoy hablando del siglo XVII, siglo XVIII, sus propios estados, gobernaban las tierras como si fueran los jefes de Estado de su territorio. Eso era compatible con unas relaciones de producción, con un sistema económico básicamente capitalista. De tal manera que cuando en el siglo XIX los alumnos le explican aquello de la revolución burguesa, de la revolución liberal, digamos que cambian una modalidad de capitalismo, una más antigua señorial por otra más liberal, pero el capitalismo ya existía en Andalucía. De hecho, hay muchas cosas que se introducen, digamos, muchas entre comillas, novedades respecto al capitalismo, al mercado que se introduce en el siglo XIX que ya existía antes. Por ejemplo, la compra y venta de la tierra ya existía antes, las desamortizaciones, antes la de Mendizábal o antes de las de Madoz, ya las hizo Godoy y la hicieron con la Iglesia. Otras muchas instituciones ya, por tanto, ya existían antes. Por tanto, lo que hay en la revolución burguesa en Andalucía, con aquel viejo capitalismo, era digamos, un cambio de grado, de modalidad de capitalismo, no un cambio de feudalismo a capitalismo. Esto es importante porque, digamos que quien crea el nuevo capitalismo en Andalucía, en la época en que los republicanos están naciendo, pues son, digamos, los antiguos señores y los nuevos señores. Digamos que en ese tránsito lo que se hace es un mercado que está restringido, un mercado o una propiedad que estaba restringida a los señores. En el siglo XIX ese mercado se amplía con las desamortizaciones, se amplía a los nuevos señores, conocidos más bien por señoritos, ¿no? Los latifundistas, los terratenientes, etcétera, etcétera, van a participar de los mismos privilegios políticos, que antes gozaban los señores en sus territorios. Por tanto, no hay tal cambio, no hay un cambio sustancial. Una situación económico-social, política, oligárquica, en manos de gente de sangre azul,
pues se convierte en una situación política señorial, oligárquica, económica y social, donde ahora comparten los antiguos señores y los nuevos grandes burgueses. Poco, por tanto, tiene que cambiar. Este nuevo feudalismo del siglo XIX, en la época en la que los republicanos, a mediados del siglo XIX, están comenzando, ¿qué capitalismo es este? ¿Cómo definirlo? Si nos vamos a una base estructural, pues diríamos, pues el capitalismo del siglo XIX hasta mediados del siglo XX es un capitalismo agrario. Digamos que la fuente de la riqueza dentro del producto económico, el producto social andaluz, era, hasta mediados del siglo XX, los mayores se recordarán, era proveniente de la agricultura, de la tenencia, de la renta de la tierra, de la producción agraria, etcétera, etcétera. Era una economía agraria y eso venía siendo desde todos los tiempos. Por tanto, pero no es esa la característica de capitalismo que yo quería dar. Basándome, como he dicho antes, en los factores institucionales y en los valores para organizar un determinado capitalismo, yo diría que el capitalismo de entonces en Andalucía, de mediados del siglo XX y casi de la actualidad, yo diría que es un capitalismo digamos, privilegiado, un capitalismo oligárquico, exclusivo de unas pocas familias que tiene todos los recursos para el crecimiento, para el desarrollo económico, los tienen apropiados, o casi todos ellos, ¿no? Por ejemplo, el recurso de la tierra. ¿Qué os voy a decir de cómo se ha distribuido la tierra en Andalucía y cómo se sigue distribuyendo todavía, ¿no? Una ínfima minoría de propietarios, más en Andalucía occidental que en la oriental, pero también en la oriental, tenían una enorme cantidad de tierra. Pues yo podríamos decir que un 2% de los propietarios podían, digamos, tener por encima del 40, el 50 o el 60% de la propiedad de la tierra en esa época. Igual ocurre con los recursos financieros, ¿no? La facilidad de que estos señores tenían al acceso de los recursos financieros no lo tenían ningún otro. Por tanto, el capital estaba reunido, concentrado en muy pocas manos. Pero no solamente el capital físico, la tierra, sino también el capital humano. Hablaremos ahora, dentro de un momento, de analfabetismo. La inmensa mayor parte, hasta los años 70 del siglo XX, el índice de analfabetos en Andalucía era brutal. El interés, y lo veremos, el interés de estos latifundistas, de estos oligarcas por conservar ese capital humano para sí mismo, para progresar, para epatar, para, digamos, sobreponerse culturalmente a las masas, era tal que la inmensa mayor parte de la gente, sin recursos para, digamos, desde niño para comer, lo importante era comer primero y estudiar después, pero aunque hubieran querido estudiar, no tenían porque no podían, porque no tenían, digamos, los medios, ni había escuela suficiente para que pudieran acudir a ello. Por tanto, el capital humano, ese capital tan importante para el desarrollo económico, también estaba concentrado en muy pocas manos. Pero no solamente eso. Diríamos que en los últimos años, volviendo un poco atrás, ¿no? En los últimos años puede decir que el esfuerzo que se ha hecho en Andalucía, porque la gente vaya a la escuela, las tasas de alfabetización han mejorado muchísimo, pero si hurgamos un poco más, pues vemos como, por ejemplo, los informes PISA, seguimos estando a la cola del pelotón de muchas regiones españolas y, por supuesto, de fuera de España, ¿no? Y si hablamos de segregación de las escuelas, pues todavía hoy tenemos que pensar que, bueno, pues la escuela pública está donde está, en los barrios populares, mientras que las escuelas privadas están en los barrios burgueses o en los barrios más ricos de las ciudades andaluzas y, por tanto, aunque el acceso a la escuela pública parezca que esté garantizado en unas condiciones, como sabéis los profesores que estáis aquí, en unas condiciones realmente laborales y de eficiencia muy mediocres, ¿no? Por tanto, la discriminación sigue todavía vigente en ese sentido, ¿no? Y no digamos de la vigencia de la gran propiedad todavía, ¿no? Y digamos, de las grandes extensiones que están cobrando hoy día de la PAC, de la Política Agraria Común, grandes millonadas simplemente por tener tierra, ni siquiera por cultivarla, como hemos visto últimamente en televisión, y sabemos perfectamente. Pero no solamente capital físico, no solamente capital humano, sino también capital social. Capital social significa ese capital que es intangible, que no se ve, pero que te da buenos dividendos por las relaciones que tiene.
¿eh? El niño crece y se desarrolla porque tiene buenas relaciones con sus padres. En sociedad mejoras, digamos, prospera siempre que conozca a gente que pueda, digamos, solucionarte el trabajo, promocionarte en la vida, tener buenas relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? También ese capital a la historia de Andalucía ha estado en muy pocas manos, ¿no? Si vemos la historia social de Andalucía, la historia social desde la época que estamos hablando, desde mediados del XIX hasta prácticamente la actualidad, o hasta mediados del siglo XX, en el ámbito en que estamos trabajando, estamos explicando aquí, pues el familismo, las relaciones interfamiliares, las relaciones endogámicas de matrimonios entre familias conocidas, hacen que el poder político, el poder económico, el poder social, el poder mediático esté en manos de unas cuantas cientos de personas. Por tanto, exclusividad también en esa oportunidad que unas buenas relaciones podía conceder a la inmensa mayor parte de la ciudadanía. Veis que estoy contraponiendo oligarquía en el capital y posibilidades perdidas por parte de la inmensa mayoría del pueblo andaluz. Y no solamente capital social, ni humano, ni económico, también capital político, que es el capital que tiene una persona para, bueno, ejercer el poder, para tener posibilidades de ser escuchado, digamos, de influir sobre las decisiones del poder. Por lo que he dicho antes, pues digamos, se deduce que también en este aspecto, quien ha mandado en Andalucía a lo largo de la historia han sido pues unos pocos centenares, miles de familias. Los más importantes, digo Andalucía porque veremos ahora que hay que matizar bastante, los más importantes de cada lugar, de cada pueblo, porque Andalucía realmente veremos que es un fragmento no completado todavía en muchos aspectos. Aquellos más ricos que han tenido la cultura, que han tenido las relaciones personales, que han tenido el capital, que han tenido la tierra, son también los que han mandado. Y cualquiera que ha intentado ponerle sombra, entre ellos los republicanos naturalmente, han sido realmente, digamos, también incluso, como veremos, abortados. Así que el poder político, desde el mediados del siglo XIX, había democracia, había votos, pero el voto, como sabéis, era censitario, o sea, solamente, como saben los alumnos que están presentes, solamente podían elegir y ser elegidos aquellos que tenían una contribución importante a la renta. O sea, aquel que no pagaba, aquel que era jornalero, que era pequeño campesino, que no pagaba porque no tenía ni derecho a voto, ni tenía derecho a ser elegido. Eso ocurrirá prácticamente salvo la época de la Primera República, ahora hablaremos de ella un poquito, pues ocurrirá prácticamente durante todo el siglo XIX y buena parte. Pero no solamente el voto censitario, habéis oído hablar del caciquismo y había oído hablar de las dictaduras que se echan mano de ellas cuando las cosas se ponen realmente duras para esa oligarquía terrateniente, esa oligarquía andaluza de la que estamos hablando, ¿no? Y cuando ya, digamos, no hay otro recurso, pues la violencia más extrema, la violencia extrema como la conocemos en las novelas de García Márquez o de Vargas Llosa cuando hablamos del trópico, ¿no? Aquí nos hemos, digamos, merendado, cenado y desayunado con una mística una mística buenista, pues no me sale otra palabra en este momento, pero las barbaridades, como sabéis perfectamente, que han cometido esa oligarquía en cada uno de los pueblos donde han gobernado, han sido brutales, ¿no? Y la última prueba es, el desenterramiento de las mujeres en Gerena, que, digamos, además de ser fusilada por ser esposa o madre o hija de republicanos, además fueron torturadas. Por tanto, es importante también que incluso los economistas que vamos con números descendamos a esos niveles de humanidad para darse cuenta hasta qué punto la oligarquía andaluza pues era realmente brutal a la hora de preservar y no repartir sus capitales en cada uno de los sentidos que yo estaba diciendo antes. Es importante esto del capital, del poder local, ¿no? Esa oligarquía y otras que han venido después, pues han tenido las dos trayectorias del poder, ¿no? Han representado a Andalucía. Si vemos cuáles son los parlamentarios, los senadores que a lo largo del XIX, buena parte del XX con el franquismo, han
representado a esta tierra, pues tenemos básicamente a dos elementos, terratenientes o abogados que defienden a los terratenientes, en un altísimo tanto por ciento. Y si cogemos el poder local de cualquier ciudad, Sevilla o Écija, cualquiera, y vemos quiénes han sido sus alcaldes a lo largo de la historia, han sido siempre o los mayores contribuyentes, o los ricos del lugar, o la gente que, digamos, ha pensado, mirado y luchado por los intereses de esos oligarcas. Por supuesto, una alternativa como he dicho antes, una alternativa a ese poder oligárquico y exclusivo no lo ha habido. ¿Y por qué ese afán de, incluso diría más, esos terratenientes han estado mucho más interesados en preservar el poder local, de ahí la violencia del 36, mucho más interesados en preservar el poder local en esa economía agraria que incluso tener un cargo en el Parlamento, mandaban a sus abogados. ¿Por qué ese interés por preservar el poder local? Básicamente porque en una economía orgánica, en una economía cerrada como es la economía agraria, y digo orgánica porque los recursos de este tipo de economías son recursos locales. La tierra es un recurso local, el agua es un recurso local, el aire es un recurso local, el bosque, la madera, todos son recursos locales y, lógicamente, esos recursos tienen que ser, desde la óptica de ellos, tienen que ser aprovechados exclusivamente por ellos. Cualquiera que le tosiera, cualquiera que le disputara ese tipo de recursos a esa oligarquía era reo de violencia, de represión. También los hombres eran un recurso local. Hasta los años 60, los andaluces no han, salvo los almerienses, dirá alguno que quiera levantar la mano, ¿no? Los almerientes sí, bueno, en menor lugar, los andaluces y menos los andaluces occidentales no han emigrado. Se han mantenido cerca del cortijo, se han mantenido cerca de los pueblos. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, eran analfabetos, no sabrían leer dónde van a ir, no tenían recursos para moverse. Si no tenían recursos para moverse, no había efecto llamada de los que se iban para llamar a los que se quedaban y mandarlos a donde correspondiera, hasta los años 60, pero básicamente porque el principal recurso de este capitalismo orgánico, oligárquico, exclusivo y tal, era tener mano de obra abundante y barata. Y por tanto era fundamental no dejarlos salir. Tener gente hambrienta, disponible a venderse por lo que fuera, contar de mantener la estructura de poder, la estructura de ese capitalismo, las instituciones de ese capitalismo de las que estamos hablando. Solamente en los años 60, cuando, después de la guerra, cuando Franco se le convence de que el capitalismo español necesita mano de obra barata, no solamente para los oligarcas de la tierra andaluces, también necesita mano de obra barata para los catalanes y para los vascos y para los madrileños, se abre la espita de ese bien que habían tenido durante siglos y la gente puede ir, se les permite ir saliendo. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hicieron con el poder? ¿Qué es lo que hicieron con el poder esa oligarquía? Uno, pues lógicamente, si hemos dicho que han organizado el capitalismo a su antojo en Andalucía, pues las dos cosas que hace cualquiera que tiene el poder es, uno, monopolizar la violencia, y esa es otra, ¿no? Se habla de los anarquistas, los comunistas, los no sé cuántos, ¿no? Un monopolio de la violencia en los lugares, en cada uno de los lugares a los que me estoy refiriendo, en las ciudades, en los pueblos. Bastaba con llamar al cuartel de la Guardia Civil y antes llamar a organizar una partida de bandoleros, porque los bandoleros esos famosos del tempranillo que daban a los pobres para dárselos al revés, ¿no? Los ricos a los pobres eran servidores, igual que la mafia en Sicilia, eran servidores de los señores, hasta que llegó la Guardia Civil y entonces de alguna manera puso al Estado al servicio de los señores, ¿no? Por tanto, monopolizar la violencia, que nadie se pasara a un milímetro del papel que deberían jugar, y por supuesto abusar de la forma más ignominiosa, abusar de los ciudadanos, abusar de la población. ¿En qué sentido? Usurpando las tierras. Desde la Edad Media, de ese capitalismo antiguo del que yo vengo hablando, también en el siglo XIX, las tierras del común, antes de que se repartieran, las tierras de propio, eran usurpadas por los señores.
Las tierras que eran de todos los ciudadanos eran usurpadas, eran cercadas, y esto ahora a partir de ahora es mío. Y ya ve quién se resistía, ¿no? O, por ejemplo, tener el poder local para cometer un fraude fiscal brutal, un fraude fiscal brutal. De tal manera que, bueno, bajo su juramento, ellos declaraban que tenían tanta tierra, que eran bastante menos de lo que tenían y pagaban bastante menos de lo que les correspondía. Pero como al mismo tiempo resultaba que el Estado pedía por provincias una cantidad, lo que ellos nos pagaban tenían que pagarlo todos los demás. O sea, los grandes no pagaban y los pequeños tenían que pagar por aquello que los grandes no pagaban. Los estudiosos han cifrado en un 30% el fraude al fisco en el siglo XIX. Si veis, hoy tenemos un 30% de economía sumergida. Las cosas no han cambiado tanto, ¿verdad? Las cosas no han cambiado tanto. Y, por supuesto, una auténtica impunidad. Comprar a los jueces, comprar a los secretarios de los ayuntamientos. Ahí está el caso Marbella, ¿verdad? ¿Hemos cambiado tanto? El caso Marbella y el caso de tantos pueblos donde el poder local todavía se ejerce y el suelo es todavía competencia de los ayuntamientos y hacen con el suelo auténticas barrabasadas. Y ahora están pagando muchos pueblos porque no pueden pagar ni el empleo que han promovido estos últimos años, ni siquiera los servicios de tanta urbanización fantasma que no pueden ahora, no tienen dinero ni siquiera para pagar el mantenimiento de esas urbanizaciones por el abuso que se ha hecho del ladrillo en los últimos años. ¿Ves cómo me voy trasladando del pasado al presente para que os deis cuenta de que todavía hay cosas de aquel capitalismo que todavía hoy se mantienen? Y digo que básicamente lo que organizaron fue esa manera del capitalismo que a ellos les beneficiaba. Y para que tuvieran ese beneficio, era una cosa, hay una cosa que es importante y eso me parece decisivo. Y hoy todavía lo estamos padeciendo. El subdesarrollo, el atraso relativo de Andalucía contemporáneo viene de alguna manera de las barreras de entradas a la actividad económica impuesta por esta gente. El poder político, que era la principal fuente de su riqueza, necesitaba que nadie accediera a tener negocios, que nadie accediera a tener tierra, que nadie accediera a tener capital humano, capital social, etcétera, etcétera. Auténticas barreras de entrada para ser ellos en exclusiva los detentadores del capital en todas sus variables y, por tanto, del poder. Naturalmente, eso conlleva como estoy diciendo, una pequeña parte de privilegiados y una inmensa mayor parte de gente empobrecida. La sociedad española era y sigue siendo la más desigual, española no, andaluza, la más desigual de España. Antes he dicho algún dato, ¿no? El 2% tiene tanto por ciento de la tierra, ¿no? Hoy, a pesar de que ya la tierra no es lo que era, hoy Andalucía sigue siendo la región más desigual de España entre los propios andaluces. La más igual sería, por ejemplo, Navarra, País Vasco. Las relaciones, el diferencial entre la riqueza de uno y la riqueza de otro en esas regiones es mucho más corto, mientras en Andalucía es mucho más alta. Y ese diferencial es lo que, de alguna manera, es lo que provoca el atraso relativo andaluz, esa desigualdad. La desigualdad, es causa de subdesarrollo por dos razones, como podéis imaginar, por muchas razones más. Hay una teoría económica larguísima al respecto, ¿no? Una, ya lo he dicho antes, porque impide que mucha gente tenga iniciativa económica, no tienen recursos para invertir, no tienen recursos para crear, no tienen recursos para promover, por tanto, no puede promover. Y la segunda es porque si la inmensa mayoría es extremadamente pobre, no tiene dinero para consumir. Y si no tiene dinero para consumir, difícilmente va a haber, empresas o fábricas que puedan, o desarrollo industrial que puedan suministrar bienes de consumo a esa gente. Por tanto, el atraso andaluz ha sido un atraso deliberado. La pregunta podría ser, bueno, ¿y esto por qué ha durado tanto? ¿Por qué ha durado tanto? ¿Por qué duró tanto? Pues se puede decir que duró tanto por, ya hemos dicho antes, la violencia, ¿no? Pero no solo la violencia. Hay un factor que sigue influyendo sobre la economía andaluza y en aquella época era fundamental, que era el clientelismo. El clientelismo. Además de los oligarcas, muchas clases medias, como veremos, muchas clases populares, incluso trabajadores,
pues estaban a lo que dijera el señor. Oye, si hablamos de clientelismo, todo el mundo está pensando, yo sé lo que estáis pensando cuando hablamos de clientelismo. Clientelismo político, el partido, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Ese es un cáncer para la sociedad andaluza y lo ha sido a lo largo de su historia. Quizás me adelante, pero yo voy a decir un poco una cosa escandalosa, ¿no? En la guerra civil hubo mucha represión, es verdad, pero hubo también mucha gente que miró para otro sitio, Y miró para otro sitio porque ya veremos que consideró que era mucho más ventajoso para sí mismo, pues estar a la sombra del Señor, a esperar, el Señor del terrateniente, del poderoso, de esperar que cayeran las migajas de su mesa, que hacerle frente, salvarse individualmente antes que salvarse colectivamente. Por lo tanto, si los alemanes están haciendo una cierta purga respecto a su contribución en su pasado, yo creo que no sería tampoco malo, pues, digamos, mirar a nuestro pasado y ver también cómo funcionó ese que yo he llamado cáncer de las relaciones clientelares. Bien, en ese panorama tan negro, no puedo decir que sea de otro color, que termina con la guerra civil y continúa después con el franquismo, porque Franco lo que hace es pagar la deuda que tiene con los señoritos andaluces, ¿no? Y le da un capitalismo en los años 40 y 50, que los mayores padecisteis, los famosos años del hambre, que era lo que realmente a los señores de la tierra en Andalucía les apetecía, ¿no? Que la República, que lo que se había perdido durante los años 20 y 30, volviera de nuevo a su cauce, ¿no? Así que en ese panorama tan negro hay dos pequeños paréntesis, que son las dos repúblicas. Las dos repúblicas. Dos repúblicas, una que dura un año, otra que dura, depende de qué parte de Andalucía, 5 años u 8 años. Y por tanto toca ahora hablar un poco de quién eran quién era la oposición, quién eran los republicanos, qué representaban, que en ese panorama tan oscuro que acabo de presentar, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que representaban? En primer lugar, decir que los republicanos eran gente de un amplísimo espectro social. Amplísimo espectro social. Tenemos desde banqueros como Gómez Chais en Málaga, o como Montesierra en Sevilla, o como Vázquez en Huelva, y como algún otro, digamos que incluso eran las cabezas del partido a principios del siglo XX, pero también había, por ejemplo, muchos profesionales, lógicamente, entre los maestros o entre los letrados, entre los médicos. Algún día habrá que hacer la historia de la medicina y de los médicos en Andalucía, que tuvieron que convivir con condiciones de vida infrahumanas, y creo que su historia está todavía por hacer. Estamos hablando de pequeños y medianos campesinos, estamos hablando de artesanos, incluso estamos hablando de obreros cualificados. Si os dais cuenta, estamos hablando de gente que tiene capital. No estoy hablando de proletariado, estamos hablando de clases medias, de clases pequeño burguesas, de clase que tiene una pequeña propiedad, que tiene un pequeño capital, sea tierra o sea capital humano. Incluso el obrero artesanal de la época pues tenía su capital humano, sabía lo que hacía, sabía el oficio, y era en el siglo XIX pues una pieza fundamental digamos, en el desarrollo de la industria. Por tanto, eso hay que darlo claro por objetividad histórica, ¿no? ¿Y qué defendían? ¿Qué defendían? Pues todos defendían la misma cosa, una opción antioligárquica. Una opción antioligárquica. Hemos visto un panorama negro donde el señor todavía, casi como en el siglo XVIII, se comporta de forma casi exclusiva y hace en su pueblo lo que le da la gana. Pues el republicano de ese pueblo lo que trata es de alguna manera sacar cabeza y tener aspiraciones políticas, y sobre todo que no lo engañen, que con sus impuestos, que el señor no les engañe, que no haya una transferencia de renta vía impuestos, por lo que el otro no quiere pagar lo tengo que pagar yo, o lo tenga que pagar el artesano, o que no paguen suficiente los señores de la tierra y se tenga que pagar proporcionalmente más la gente que se dedica digamos, a tener un puesto, un pequeño bar, una pequeña cantina o una pequeña propiedad.
Pagaban proporcionalmente mucho más los pequeños que los grandes. Ese tipo de necesidad, de interés de la pequeña burguesía, de las clases medias, por no ser digamos, despojadas por parte de los señores, es el magma donde se mueve el republicanismo. Claro que, y esto corresponde a los historiadores políticos que yo no soy, ¿no? Pero esa diversidad de intereses entre el banquero y el pequeño artesano también tiene que, de alguna manera, sustanciarse en digamos, opciones políticas diferentes. No es lo mismo digamos, el republicano Fernando Garrido, digamos que con otras partidas de ultraderecha hace la revolución a la manera que se hacía en el siglo XIX. No es lo mismo que los federalistas, no es lo mismo que los krausistas, no son lo mismo que los unionistas de principios del siglo XX, no es lo mismo que los republicanos lerusistas de la República o de hazañistas de la República, etcétera, etcétera. Cada uno de esos segmentos que yo hablaba antes tenía una opción política, por supuesto, más a la derecha o más a la izquierda. De hecho, como veremos ahora, pues esas opciones incluso francamente enfrentadas entre sí. ¿Cuáles son las propuestas? Dicho lo que, si me habéis oído lo que he dicho anteriormente, las propuestas, vamos a buscar un republicano medio, ¿no? A buscar un republicano tipo medio. ¿Cuáles son las propuestas políticas, sociales y económicas de los republicanos entre mediados del XIX y la Guerra Civil? Pues todo lo contrario que he dicho antes. Eran la auténtica alternativa, más o menos viable, a la situación política que vivía Andalucía en aquella época. De hecho, y eso lo sabéis todos, cuando la gente hablaba de cambio político y hablaba de utopía, hablaba de republicanismo. Que venga la república, no queremos esto. Lo que tenía que venir era la república a cambiar ese orden de cosas tal como lo he pintado, ¿no? ¿Qué propuestas eran las que más o menos, así dicho de forma sintética? Pues, lógicamente, democracia plena, sufragio universal, frente al voto censitario, al sufragio censitario de unos pocos, un sufragio universal, libre, igual para hombres y mujeres, donde el pueblo, donde la ciudadanía se expresara libremente y eligiera a los mejores en cada momento, ¿no? Por supuesto, si os dais cuenta, es una cosa absolutamente antitética o contraria a la propuesta oligárquica, que es yo soy el que mando y el que quiera, digamos, beneficiarse o el que quiera prosperar en la vida tiene que seguir lo que yo quiera, ¿no? Se trata de una opción, y como veremos después también, una opción vertical desde el señor hasta su lacayo, por esta otra horizontal donde todos los ciudadanos son iguales y es el pensamiento, es el criterio de la mayoría el que debe imponerse. En el plano económico, pues muchas propuestas, ¿no? Por supuesto, un capital no oligárquico, un capitalismo no oligárquico. Y de hecho, si hay una opción, si hay una propuesta económica clara por parte de los republicanos en toda su historia, con mayor o menor fuerza, es el de la reforma agraria. La tierra hay que repartirla. Hay que repartirla no solamente por caridad o no solamente por una cuestión social o por, digamos, conmiseración de los que nada tienen. No, se trata de una opción económica, productivista, de que una tierra que está, digamos, explotada escasamente por aquello de los barbechos, una tierra subexplotada por aquello de que, lógicamente, si se explota toda va a haber más trabajo para todos y si hay más trabajo para todos el mercado de trabajo se va a hacer más rígido y por tanto tengo que pagar más. Si hay poca tierra a cultivar, si yo dejo la mayor parte como prados, como barbecho, que era lo usual en el cereal del siglo XIX y parte del XX, si dejo eso, pues lógicamente también excederán esos brazos, esa oferta de mano de obra excederá y por tanto la mano de obra me va a ser mucho más barato. Tengo que decir, porque se me ha olvidado antes, cuando he hablado de exclusividad, que el desarrollo industrial en Andalucía a estos oligarcas o a aquellos oligarcas no les interesaba para nada. Una industria en Andalucía significaba para esos oligarcas una competencia por la mano de obra. Una competencia por la mano de obra. Por tanto, una industria en Sevilla, en Cádiz o en Jerez,
potente, no he hablado de una industria potente, o en Málaga una industria, no les beneficiaba porque era detraerle, quitarle la mano de obra que les resultaba extremadamente barata y encarecerla porque los industriales iban a competir en el mismo mercado de trabajo, iban a competir por la mano de obra. Por tanto, se trata de una estrategia deliberada de empobrecimiento y de subdesarrollo de Andalucía. Por tanto, los republicanos es todo lo contrario. No solamente se trata de repartir tierra, de repartir el capital entre los campesinos, sino también por la creencia de que esos campesinos van a activar la tierra, la van a poner a producir, van a producir más, la comida, los alimentos serán mucho más baratos. Y es verdad, a lo mejor, dicen algunos, que aquello no era viable, que esos pequeños campesinos pues terminarían vendiendo la tierra o agrupándose, pero me parece a mí que las reformas agrarias las desamortizaciones de las primeras repúblicas, incluso la de los años 80 que intentó el PSOE y que no culminó por razones que podéis imaginar, pudieron venir bien al capitalismo y a la sociedad andaluza porque hubiera creado otro modelo de capitalismo mucho más participativo, hubiera creado más riqueza y nos hubiéramos evitado naturalmente la vergüenza de Europa, por cierto, de ver como he dicho antes, que unas cuantas familias se llevan ingentes cantidades de las ayudas europeas a la agricultura como está ocurriendo hoy, ¿no? Imaginar una tierra repartida, como está ocurriendo en algún pueblo, en Marinaleda, algún otro, una tierra repartida, esa millonada que llega de Europa repartida entre los pueblos. Imaginar simplemente eso, la importancia que hubiera tenido. Y aunque sí es verdad que muchos hubieran salido de la agricultura porque una pequeña tenencia no era rentable, un pequeño agricultor, un pequeño empresario, hubiera tenido ya un know-how, que dicen los de empresa, ¿no? Un conocimiento básico de empresa que podía ser perfectamente aplicable, perfectamente aplicable a cualquier otro negocio, a cualquier otra industria. Y ahí tenemos el ejemplo de los catalanes perfectamente, ¿no? Ellos también eran agricultores cuando terminaron, o cuando ya de la explosión demográfica y otras razones, digamos, descubrieron que ya no, digamos que la pequeña entidad, que la pequeña tenencia de tierra no era rentable, pues dedicaron a sus hijos secundarios, los dedicaron a otro tipo de actividad económica y así han florecido a lo largo del tiempo. Por tanto, ahora que se habla de emprendimiento, con la reforma agraria, con el reparto de la tierra, se quería crear emprendedores, incluso emprendedores colectivos. Una buena parte del republicanismo, naturalmente no esos banqueros a los que yo me estaba refiriendo antes, pero sí los federales, muy próximos a los anarquistas. Cuando hablaban del capitalismo, hablaban de capitalismo colectivo, hablaban de cooperativas, de la propiedad de todos. Ese capitalismo o socialismo que en su momento se llamó utópico y que, bueno, no parece hoy tan utópico. Ese acercamiento a la propiedad en colectivo, en cooperativa, de producción o de distribución o lo que sea, me parece que ya estaba en el germen, ya estaba en la idea de aquellos republicanos, bien es verdad, que los más cercanos a las clases populares. Eso en el aspecto, digamos, del reparto del capital físico. Otro de las propuestas era, pues, el trabajo tendría que ser regulado frente a... Voy a ir poniendo pequeños flash para no enrollarme mucho y me comprendáis con pequeñas cosas, ¿no? Frente a un mercado de trabajo que funcionaba, y no olvidéis nunca, estamos hablando de una economía agraria, una economía, ese mercado de trabajo que funcionaba del aperaor que iba a la plaza del pueblo y decía tú y tú, los más pelotas, o los más que... Venga, veniros para acá. Sin contrato, sin regulación de ningún tipo, sin derecho. Los republicanos del primer momento, y no estoy hablando ya de la República, estoy hablando en su programa cotidiano, ¿no? De un mercado de trabajo regulado por las leyes, donde hubiera unos derechos, donde hubiera unos derechos sindicales, donde hubiera una negociación más o menos colectiva, etcétera, etcétera. En política fiscal la cosa estaba clara, ¿no? El que más tenga, que más pague. Y es verdad, ¿no? Ellos serían también partidarios del déficit cero. Hay toda su historia de las propuestas republicanas, digamos, no se podía gastar más de lo que
se ingresaba por parte de las administraciones, ¿no? Y no se podía hacer por otra cosa porque sabían cómo funcionaba el fisco, ¿no? Sabía que endeudarse en un pueblo significaba que antes o después el señor se iba a quedar con las tierras del común. El ayuntamiento no podía pagar, el señor más o menos daba un dinero y se quedaba con las tierras que era de todos, ¿no? O por ejemplo, endeudarse era pues poner más impuestos y que lo pagaran los de siempre, mientras que los señores, como he dicho antes, o los señoritos no pagaban bastante menos. Por tanto, si hay algo de todas maneras que caracteriza a la propuesta republicana respecto a la contestación a esa oligarquización de los capitales, es su referencia al capital humano, o sea, a la educación. Eso se ha estudiado por activa y por pasiva. Nuestro amigo Jesús Ruiz Carnal sabe, de hecho, muchísimo porque lo ha estudiado y su tesis doctoral versó sobre eso. No hay centro republicano, no hay, digamos, círculo o casino republicano en cualquier pueblo de Andalucía que no tuviera anexo una pequeña escuela. Una pequeña escuela donde, pagado por la militancia, hubiera un maestro de escuela que le enseñara a los niños, a los 30, 40, 50 niños que hubiera por el pueblo sin escolarizar, o los hijos de los republicanos, que le enseñara en una clase unitaria, que todavía no había ni grados, ni había una clase unitaria, le enseñara a leer y escribir. Era fundamental el capital humano, por lo que os he dicho antes, ¿no? Digamos que el capitalismo, tal como se concebía, necesitaba de la estupidez de la gente, de que la gente fuera engañada. Por tanto, era un capitalismo que necesitaba también del analfabetismo y del adoctrinamiento. Dicho esto, me parece muy cínico, dicho de paso, que se diga que la asignatura de educación para la ciudadanía adoctrina y lo diga el señor obispo, ¿no? Una cosa realmente lamentable y cínica, ¿no? Por tanto, capital humano. Y de hecho, cuando los republicanos tuvieron un poco de poder, allá por los años 1908, 7, 8, con aquella conjunción republicano-socialista de 1909, 1908, y tomaron ciertas parcelas de eso, sobre todo en Málaga, que siempre fue la más republicana posiblemente de las capitales andaluzas, entre otras cosas porque la propiedad en Málaga estuvo más repartida frente a Sevilla, que era mucho más oligárquica. Allí se crearon decenas de escuelas en aquellos años, ¿no? Decenas de escuelas en Málaga en aquellos años, no sé exactamente el número, ¿no? En Sevilla también, en la época en la que los republicanos tuvieron cierta importancia antes de la República, en los años 4, 5, 6, 7, pues también se hicieron intentos de crear, se hicieron escuelas pagadas por el ayuntamiento, muy pocas, es verdad, muy pocas. Y después no digamos la República, ¿no? Como decía antes Jesús, eso lo ha estudiado. Simplemente los primeros días que los republicanos llegan al poder, el 12 de abril o el 14 de abril, mejor dicho, del 31, lo primero que hace son crear 100 escuelas. En barracones, en naves del ayuntamiento, es crear escuelas. Bien, por supuesto, escuelas laicas, el laicismo de los republicanos. Creo que hay en el programa 2 conferencias que van a hablar sobre el laicismo, por tanto yo no, o 3. Ya habéis escuchado quizá alguna y escucharéis más, por tanto yo no voy a decir mucho. Lo que sí os voy a decir simplemente es que los estudios económicos que se hacen sobre qué países son más corruptos y menos corruptos, pues la comparativa, ¿no? A nivel mundial, los países más corruptos son los de tradición católica. Donde hay más corrupción, por esta razón los de tradición católica, los musulmanes, después los protestantes y, por último, los estados laicos, aconfesionales, etcétera, etcétera. Lo dejo esto y ya dejo la... Y, finalmente, el reparto de ese capital social. Ese capital social que hemos dicho antes que estaba exclusivamente en manos de las familias, de los círculos próximos a la familia, de la amistad más próxima. Se me está ocurriendo en este momento que si nos damos un panorama por las grandes empresas, grandes entre comillas, ¿no? Medianas grandes empresas que había en Andalucía,
los titulares que eran incluso sociedades anónimas, eran mentiras, no eran sociedades anónimas. No era el pueblo el que compraba acciones, eran los miembros de la familia, por ejemplo, no sé a quién se veía, los Pigman, ¿no? Sociedad anónima, eran toda la familia Pigman y los amigos de la familia Pigman. O sea, ese era el anonimato de una sociedad anónima que se supone que es para que la gente que tenga un cierto ahorro participe y engrandezca. No, era una empresa cerrada al núcleo familiar. Claro, una empresa cerrada al núcleo familiar difícilmente puede prosperar, y ahí está Pigman languideciendo. Esperemos que ahora que se ha reabierto siga para adelante. Por tanto, era ese capitalismo de vía estrecha, exclusivo, debido a que las relaciones, digamos que relaciones sociales que generan poder y que generan riqueza, estaban muy enquistadas. No hace falta ser tampoco muy lince, ¿no? Démonos un paseo por la feria, ¿no? Démonos un paseo por las casetas de feria y con el gorila puesto ahí en la puerta, que no te dejan pasar, a ver qué tipo de relaciones tiene la gente en feria, y son todos núcleos cerrados, de relaciones cerradas, donde se compra, se vende, se crean influencias, mientras que la gente, eso sí, no sé por qué va la gente a la feria, pasa para arriba y abajo mirando cómo montan a caballo. Nunca me lo he explicado. Y el republicanismo, pues lo que hace es abrir, en la historia lo que hace es abrir esas relaciones tan cerradas, intentar abrir. Y crean pues los círculos republicanos y casinos, la sociabilidad de la ciudadanía abierta. Los casinos republicanos, los sindicatos también, crearon sindicatos, hemos dicho que eran de clases medias, también crearon sindicatos de artesanos los republicanos, y cooperativas y ateneos, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, veis cómo es una contestación a este capitalismo oligárquico, es una contestación ciudadana, abierta a todo el mundo. Y sin embargo, como podéis imaginar, a pesar de que la idea estaba clara, pues digamos que fracasaron, que pudieron hacer más bien poco. El enemigo era realmente potentísimo, pero también ellos tenían una debilidad intrínseca, que les impedía o que les debilitaba un poco su acción política, ¿no? La primera de las debilidades que tenían era su número. Su número, era una cuestión numérica. Hemos dicho, Andalucía es una sociedad muy desigual, polarizada, una pequeña minoría, ¿no? Una pequeña minoría y una inmensa mayoría de gente sin nada, jornaleros y tal, y en medio una pequeña porción, que podemos fijar en un 20-25% de los ciudadanos, que eran estas clases medias, ¿no? Por tanto, numéricamente eran muy pocos, muy pocos. Si nos vamos al reparto de la tierra, pues familias en Andalucía que tuvieran la tierra para, digamos, un predio, digamos, suficientemente importante para vivir de su trabajo sin tener que trabajar digamos, como jornalero, pues podían estar en torno al 20% de gente que tuviera entre 10 y 100 hectáreas. Seguimos hablando del capitalismo agrario, ¿verdad? Hoy esto no sería un poco pero estamos hablando todavía de esa época, ¿no? Era muy poca gente. Y si hay muy poca gente, pues realmente era, digamos, poco influyentes. Pero no era esa la única causa de su debilidad. También otra circunstancia es una ruptura interior. Hemos dicho antes, republicanos hay de muchos tipos, ¿no? Desde el banquero hasta el obrero especializado. Sin embargo, eso la verdad a mediados del XIX, a medida que fue avanzando el siglo XIX y ya dentro del siglo XX, dentro de las filas sociológicas republicanas se fueron rompiendo, fracturando esas relaciones, ¿no? La relación, por ejemplo, entre el campesino y el jornalero se fueron rompiendo. La relación entre el pequeño fabricante y el artesano, que eran prácticamente un pequeño fabricante con 3 o 4 empleados, artesanos, la diferencia social entre el fabricante y el artesano no había ninguna. Y sin embargo, por razones que no vienen al caso, y si quieres un poco por la competencia de un capitalismo industrial que va acabando con la industria y obliga a esos pequeños fabricantes a explotar más a sus artesanos o a invertir para cambiar un poco la empresa y sustituir una mano de obra por máquina, esas relaciones de camaradería que había en el seno del magma republicano se fueron rompiendo, ¿no? En el terreno agrario, pues lo ha estudiado González de Molina y otras, como en la Andalucía oriental
pues las buenas relaciones que había entre el pequeño propietario, el pequeño arrendatario y el jornalero, cuya diferencia de clase era mínima, pues a partir del principio del siglo XX se fueron, digamos, resquebrajando, se fueron rompiendo, hasta hacerse realmente haber entre ellos una confrontación importante, que es como se demostró desgraciadamente en la República y después en la Guerra Civil. Así que una ruptura dentro del gran bloque social que representaba a los republicanos, y también hay que decir que, bueno, los republicanos o las clases medias y las clases profesionales y la pequeña burguesía también también fueron víctimas del influjo del clientelismo. O sea que los señores, no voy a poner apellido porque, en fin, la oligarquía sevillana, la oligarquía gaditana, a la hora de preservar su poder, echaba, digamos, sus redes clientelares no solamente a otros como ellos, sino, como he dicho antes, sino también a gente de los niveles inferiores. Aquel que pedía un trabajo, ¿suena esto? Aquel que pedía un trabajo, aquel que pedía un favor, que le colocaran a mi hijo, querían promocionar el empleo, siempre iban, ¿no? Muchos iban al señor a pedir un favor y, por supuesto, quedaba preso de su influencia, ¿no? Estoy mirando a Manolo Bueno, que está estudiando ahora el barco de los Ibarra, ¿verdad? La tragedia de gente que está presa allí y le escribían a su familia, ¿no? Habla con don Manuel, habla con don Miguel, no era que me saque de aquí. Incluso republicanos a los que iban a fusilar 48, 24 horas después, todavía se agarraban, ¿no? Pedían perdón por haber, digamos, por haber osado enfrentarse al poder vertical de los señores, ¿no? Y le pedían a su familia que hablaran que le pidieran perdón al señor para que lo sacara de aquella mazmorra del barco anclado en el puerto de Sevilla, inútilmente, por supuesto. Así que, sometidos al clientelismo y también un mal, ¿no? El mal del fraccionalismo y del personalismo. Cuando una tarta es pequeña y muchos de los aspirantes, pasa también hoy en política, ¿no? Pues surgen las fracciones, ¿no? Acabamos de tener el Congreso del PSOE, ¿no? El Congreso del PSOE y digamos, el debate que han tenido por a ver quién se queda, quién se va, quién está en las listas, quién no está en las listas, etcétera, etcétera, ¿no? La tarta mengua, los comensales son muchos y, por tanto, hay que fraccionar como sea el producto para... Y eso le pasó a los republicanismos, ¿no? Ese fraccionalismo teñido también de localismo, Desgraciadamente, el problema del republicanismo en andaluz también era el hecho de que era un fenómeno local. Cuando digo local, digo de la ciudad y del pueblo también. No les interesaba, o le interesaba muy poco lo que ocurriera en el pueblo de al lado. Querían resolver su contencioso con el señor del pueblo, con el cacique del pueblo, porque su problema era un problema de la agricultura y del término del pueblo. Y, por tanto, padecían el mismo problema que padecían los partidos conservadores, el liberal y el conservador. Tenían al cacique en el pueblo y tenían el hombre político que los representaba en Madrid. Y a los republicanos les pasaba igual, no supieron, digamos, tener otra alternativa más que esa dualidad, ¿no? Intentar luchar contra el cacique del pueblo y tener un contacto en Madrid que era un republicano llamado Pimargal o Salmerón o Castelar o Lerroux o Azaña o Martínez Barrio o quien fuera, que lo representara en Madrid, pero su problemática era en el pueblo. Otra cosa quizá hubiera sido si, como intentaron los años 4 y 5 del siglo XX, hubieran intentado crear lo que ya es, o 6 o 7, mejor dicho, no 5 o 6, 6, 7, 8, hacer lo que hicieron los catalanes, ¿no? Una mancomunidad. Unirse unos republicanos a otros, crear una federación, un republicanismo andaluz para, bueno, de alguna manera tomar fuerza entre todos contra cada uno de los caciques en particular y contra el conjunto de los caciques y señores en general, ¿no?
Y no lo hicieron. Se reunieron en Córdoba, se reunieron en Sevilla, hicieron un estatuto, pero ¿qué pasó? Pues pasó que, igual que pasa hoy, que el de Málaga no puede ver al Sevilla, el de Sevilla no puede ver al de Huelva, el de Huelva no puede ver al de Cádiz, etcétera, etcétera. Por tanto, también el fraccionalismo, el localismo, el personalismo de los dirigentes, pues también de alguna manera, también, digamos, puede ponerse en el deber, en el debe de los republicanos de entonces. Cuando llega la Segunda República, todo eso que está, esas ideas, se ponen en marcha: sufragio universal, reparto, reforma agraria, escolarización masiva, regulación de los mercados de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello que proponía la República eran algo más que reformas. Los de Madrid se creían que eran meras reformas. Esas reformas eran, digamos, leyes y mecanismos para acabar debajo de la línea de flotación de ese capitalismo andaluz oligárquico que venía casi de la Edad Media. Hubiéramos sido otros distintos realmente, ¿no? ¿Y aquello por qué fracasó lo de la República? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Hemos contado las debilidades del republicanismo, hemos hablado de la importancia del clientelismo de los señores. También hay que hablar quizás de la dejadez, posiblemente, de los republicanos que mandaban en Madrid, que consideraban a Andalucía como una especie de norte de África, y no se dieron cuenta de la importancia decisiva que el poder local, que el poder de los no estados, que el poder de los señores tenían todavía en el sur de España. Hay un republicano, Pascual Carrión, que aclamaba desde el año 19, ¿no? Hay que reconquistar, ¿no? Reconquistar Andalucía. Hay que llevar el ejército republicano, el ejército constitucional, hay que llevarlo a Andalucía para acabar con estos, entre comillas, señores feudales, con estos, digamos, dueños de los nuevos señoríos, de los antiguos y de los nuevos señoríos en que realmente estaba repartido la comunidad andaluza. Cuando, voy a ir terminando, cuando Franco se alza, en la Andalucía occidental, después vendrá la oriental más tarde, pues ya podéis imaginar quién eran los reprimidos, ¿no? Los primeros reprimidos, ¿quién podían ser? Pues todos aquellos que habían osado plantear un esquema diferente a los valores institucionales del viejo capitalismo, para crear otra cosa nueva, ¿no? Los alcaldes, en primer lugar, los maestros, lógicamente, los médicos que atendían las necesidades de la gente, los sindicatos, los partidos, todo aquello que intentaban homogeneizar, relacionar horizontalmente a la población y no verticalmente a la población. Todos aquellos que tenían un tufillo de horizontalidad fueron salvajemente reprimidos. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que queda de aquel capitalismo viejo todavía hoy? ¿Y qué queda por hacer de la vieja utopía republicana? Muchas cosas, ¿no? Simplemente yo creo que, y ahora podéis, me pasó un poco con el tiempo, que hay un tiempo para el diálogo. Yo creo que cuando hablamos hoy de democracia real, estamos diciendo eso. Cuando estamos hablando hoy de democracia real ya, lo que, digamos, de alguna manera no se dice democracia real ya republicana, pero todos esos valores de ciudadanía, de participación, de igualitarismo, de acabar con las desigualdades, digamos, de movilidad social, de la que no hemos hablado, de movilidad social, de no creer en trampas de pobreza, de tal manera que el que nace pobre queda pobre. Todo eso es lo que quiere decir, era la vieja utopía republicana y es lo que quiere decir hoy democracia real ya. Muchas gracias. Yo creo que este argumento es aplicable a la Segunda República y a todos los intentos pseudodemocráticos que ha habido algunas veces en este país, que es lo mismo. ¿Qué nos ofrece el Partido Socialista? Corrupción y más corrupción. Y por supuesto, nada de atender las necesidades, pues no van al pueblo. Incluso el Partido Comunista, y por eso ya acabo, sí. Creíamos, yo militaba entonces el Partido Comunista, cuando murió Franco, creíamos que se iba a cumplir alguna consigna que acertadamente dijo Carrillo. ¿Y cuál era? Pues que íbamos al Parlamento, pero sin olvidar la calle. El Partido Comunista olvidó la calle, los sindicatos lo digamos, y me callo. Piguet Margal, cuando llega a la República, dice, no, los españoles nos han levantado todos republicanos, o sea, el rey se va y llega a la República y a partir de ahí todo el que quiera hacer política ya de facto es republicano.
Y hay, antes he hablado de alcaldes, ¿no? Y hay alcaldes de pueblo que eran los terratenientes de siempre, por ejemplo, el alcalde de Córdoba, que era el mayor terrateniente del término, que pues pasó los 6 años del sexenio revolucionario, incluida la República, como alcalde. Quiero decir que la revolución cívica o real o ciudadana que la República perseguía, y en parte de perseguir esa democracia real, pues como tú estás diciendo, no se hace desde arriba, ¿eh? El cambiarse de chaqueta, como vulgarmente se dice, es lo más fácil del mundo, ¿no? Presumir de comunista, de socialista, de republicano, de progresista, y ponerse la etiqueta y ponerse el pin, pues eso lo hace cualquiera. El problema está en los valores, y yo en mi conferencia te he hablado de valores, ¿no? De valores cívicos, de valores que tenían los utópicos republicanos. Otra cosa, también he hablado de debilidad de esos republicanos, y también he hablado del fraccionalismo y del personalismo de sus dirigentes, ¿no? ¿Por qué quería decir? Estamos condenados en Andalucía a estar siempre a la cola, porque actualmente la tasa de paro es 31%, parece, estamos a la cabeza. Ha habido coyuntura dentro de la historia en Andalucía, ¿no? Donde Andalucía se ha podido liberar de ese, digamos, de ese maldito destino que tiene, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, se sabrá perfectamente que Andalucía, desde el punto de vista siderúrgico, era la región de España que más hierro producía, ¿no? Los altos hornos estaban precisamente en Marbella, en el Pedroso, aquí en la provincia de Sevilla, ¿no? Pero después se vino eso abajo, ¿no? Y ahora las provincias del norte, Asturias, Vizcaya, etcétera, cogieron precisamente eso. Y entonces, con la Unión Europea hemos recibido una cantidad de miles de millones impresionantes, y seguimos a la cola, ¿no? Y encima los políticos tienen la osadía de decir que hemos avanzado, pero han avanzado más las otras regiones también. Por lo tanto, ¿no? Dentro de la Unión Europea, claro que hemos ganado posiciones. ¿Por qué? Porque han entrado países más pobres que nosotros todavía. Esa es la explicación. Resumir en 30 segundos una explicación a lo que usted está diciendo, pues es complicado, ¿no? Es complicado, pero de alguna manera se refiere usted a la siderurgia del siglo XIX, aquello eran, digamos, que pequeñas muestras de casi nada, ¿eh? La oligarquía malagueña, que no tenía tierras, porque Málaga es una ciudad, una monarquía que había vivido del contrabando con Gibraltar, los Larios, por ejemplo, los Heredias, gente que ni siquiera era andaluza y por tanto difícilmente va a tener un compromiso con la región, venían de Logroño, ¿no? Que habían enriquecido con el contrabando y con el tráfico de pasas y de vino, al no tener tierra como en el Valle de Guadalquivir, porque es una zona montañosa. Tampoco hay en la iglesia, que no es tonta, como sabéis, ¿no? Son 1000 años, una empresa de 1000 años, de 2000 años de antigüedad. Tampoco la iglesia tenía grandes patrimonios para desamortizar. El dinero que tenían lo invirtieron en industria. Pero no tenían una gran vocación ni minera, ni industrial, ni nada de eso, ¿no? Esas eran algunas de las razones. Y por tanto que eran, digamos, episodios aislados, enclaves, igual que Río Tinto era un enclave, igual que la petroquímica de Huelva un enclave, pero no hay un tejido industrial. Los catalanes es una región industrial no porque tenga una industria, una siderurgia, ni siquiera el País Vasco, sino porque tiene una playa de industrias que forman tejidos marshallianos, y eso ya habría que explicarlo por otros sitios, que, digamos, comparten unos compromisos entre empresas, se colaboran las unas con las otras, hay una formación profesional de gente que son otras circunstancias, y no voy a meterme en eso. Me interesa mucho más lo que dice usted respecto a qué puede ocurrir, ¿no? Que mientras no cambiemos de interlocutores, mientras la Junta de Andalucía, digamos, compre el silencio de los que menos tienen, porque es verdad que la gente de los pueblos, con aquello del PER y con aquello de algún tipo de cosas, ha mejorado sus condiciones de vida. Pero los interlocutores principales de los que nos gobiernan desde hace 30 años han sido los mismos señores de siempre, o sea, la gran capital de siempre. Por aquí cerca, ¿no? Por lo tanto, lo que hace falta es que el gobierno andaluz pues cambie de interlocutores económicos. Ahí está la economía social, ahí están las cooperativas, ahí están los pequeños empresarios. Por supuesto, también hay que educar a los pequeños empresarios, porque si el pequeño empresario se le va a dar una ayuda para decir que va a contratar y lo que hace es quedarse con el dinero y no contratar a nadie,
esa pequeña burguesía, ese emprendedor no lo queremos tampoco, ¿verdad? Ese que está mamando del mismo fraude que hemos denunciado anteriormente. Hace falta una revolución moral, cívica, ¿no? Y hace falta realmente aplicar mano dura a aquel defraudador, del que roba aceitunas, ¿eh? O del ERE, que es el moderno que roba aceitunas, o el que, por ejemplo, la señora y otras tantas, ¿no? Que se están llevando calentito el dinero de la PAC por los fondos. Y el problema es, me estoy extendiendo, pero yo creo que me está usted poniendo en un brete, el problema es que los fondos se acaban. El problema es que en el momento actual del capitalismo europeo y mundial, todo el dinero va a ir para los bancos. Los bancos son insaciables. El agujero tan brutal que tienen los bancos españoles y europeos están haciendo que el bienestar de los ciudadanos se vaya yendo por la alcantarilla para pagar la deuda que los bancos tienen con otros bancos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los recortes en cohesión social de los que en Andalucía somos partícipes, pues se van a ir reduciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué representa las ayudas sociales del Fondo Social Europeo respecto a Andalucía? Por lo mejor un 15, un 20% del PIB, aproximadamente. No es mucho, pero si nos lo quitan se va a ver un numerito por aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema, entre otras cosas, es que no hemos cambiado la base. Si creemos en el señor Marx y creemos que, bueno, al fin y al cabo son las relaciones sociales de producción lo que define el capitalismo, hemos pasado de un capitalismo agrario donde el 70% de la gente era jornalera a otro capitalismo de servicio con bajísimos valores añadidos, con bajísima productividad y también construcción, donde el 70% de la gente es nuevos jornaleros que trabajan en la construcción, en la hostelería, en los restaurantes, en la telepizza, etcétera, etcétera. Mientras no cambiemos, hemos cambiado, y lo mismo, ¿no? Antes la precariedad laboral en el latifundio, ofrecer poco capital, poca tierra, para que hubiera mucha gente sobrante, parada o subempleada, para que resultara barato, y hemos pasado a otro capitalismo de los años 60 para acá, donde es lo mismo con el 30% de paro, ya no solo para la tierra, sino ahora para los chiringuitos, para los bares, para no sé cuánto, para no sé qué, y evidentemente ahí no hay manera de que el PIB ni que crezcamos, ¿no? Aparte del PIB que suponen los salarios, a lo mejor el 50 o 50% del PIB de una región son salarios. Si los salarios que se pagan son escasísimos, son bajos y el trabajo es precario, nunca podemos estar a la altura de otras regiones europeas. Hay regiones europeas, objetivo 1, o sea, de esos objetivos 1, esos objetivos, esas prestaciones que se da a Europa a las regiones más pobres para que crezcan, que han mejorado en los últimos 30 años más que Andalucía. ¿Por qué aquí no? Porque tenemos todavía la reminiscencia de aquel viejo capitalismo oligárquico que no somos capaces de vencer. Por mucho que hablamos de emprendimiento, por mucho que son palabras que se las lleva al viento. Hace falta, por tanto, una revolución moral, hace falta una revolución política, quizá haga falta empoderarse más como región frente al capitalismo español, ¿no? Que no nos dejemos comprar con subsidios y con taparnos la boca con subsidios para que estemos calladitos y no metamos demasiado la pata, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por delante, nos queda todo por hacer, vamos. Sí, sufragio universal lo quitaron y se echa de menos que se supone. Yo he sido miembro de esta casa y también he tenido responsabilidades administrativas como decano muchos años, ¿no? Y se supone que lo que se le echa en falta es un mayor compromiso de esta universidad con el desarrollo general, ¿no? Pero no acaba la universidad de quitarse ese examinito que era aristocratizante, ¿no? Que tiene, ¿no? Y por tanto todo lo que eso conlleva, entre ellos un sufragio que a la hora de elegir rector pues se circunscribe. Ya tuve mi pelea con el rector cuando esto se hizo. Un sufragio que se remita a un claustro de 300 y pico de personas, donde los votos están previamente contados y ahí donde no hay posible votación, porque sí hay posible votación, pero todos están contados ya y todos están amañados porque hay favores que se deben, hay dinero que van a los departamentos, hay dinero que van a los grupos de investigación, hay plazas que se sacan, etcétera, etcétera, porque igual que los caciques y el clientelismo de toda la vida. El clientelismo no es un problema de los caciques solo del 19. El
El clientelismo es un problema de los partidos políticos, de cualquier partido político, de cualquier partido, y también de la universidad y de la empresa y de la Cámara de Comercio o de los sindicatos. Vayan ustedes a la Cámara de Comercio y miren ustedes quién están contratados allí, ¿no? Pues lo que son los hijos, las hijas, los parientes de los dirigentes de la Cámara de Comercio. Y si vamos a los sindicatos, pues es eso, el meritoriaje, el valor del conocimiento no se aprecia suficientemente. Otras sociedades a las que criticamos mucho, por ejemplo, Estados Unidos, ese valor del conocimiento sí se aprecia, el mérito personal. Aquí lo que se aprecia es eso, el capital social relacional. ¿Tú de quién eres? Como decía los Shankly, ¿tú de quién eres? ¿Tú qué me traes? ¿Tú abogado que llega a un bufete? ¿Tú a quién me traes a mí? ¿Tú de qué familiares? ¿Qué negocios me vas a traer tú en el futuro? Claro, una sociedad que está basada en la relación familiar, parental, amistosa y no en el mérito, no puede prosperar nunca. Si no son los mejores los que se mueven, los que ascienden, los que llegan a los mejores sitios, y son simplemente los familiares de los que ya están, pues es una sociedad que muertecina. ¿Y qué pasa? Un segundo, perdone. ¿Qué pasa? Que los que valen tienen que emigrar, como ya está ocurriendo. ¿Qué ha supuesto los últimos 30 años el socialismo en Andalucía, que es la comunidad donde, en teoría, hemos tenido la posibilidad de hacer grandes proyectos, grandes cosas y grandes avances? Segunda, ¿dónde está el republicanismo del Partido Comunista y de los socialistas? Y la otra es cómo se permite todavía en estos partidos que haya burócratas durante 40 años en los cargos, siguen en los cargos y no abandonan los cargos, y sus bases y sus militantes están idiotizados, o están manipulados, o están totalmente comprados, o están aborregados, no se puede evaluar. Hombre, lo de los partidos yo no le puedo contestar, ¿no? Pero yo creo que lo que he dicho se puede aplicar a lo que usted está diciendo, ¿no? Digamos, las relaciones clientelares, el dos de ese, tú me debes, yo te debo, ponte al lado mía, ponte a mi sombra, que si yo llego tú vienes detrás. Eso es para todo, incluso los partidos, ¿no? En cuanto a lo que ha supuesto los 30 años de socialismo en Andalucía, pues nada que se parezca lo que yo voy a decir a que estoy diciendo que haga falta un cambio y menos un cambio a la derecha, por supuesto, ¿no? Porque esto de aquí, esta gente de ahora esta otra la pregunta como tuya, otra 3 horas de debate, ¿no? Pero estos del ERE son como los antiguos rateros de aceituna, son unos pobrecitos. Los que se lo van a llevar calentitos van a ser los que vienen después. Porque hay que distinguir una cosa es la corruptela y otra cosa es la ley. Hay gente, los grupos de presión, los grandes grupos de presión, como el señor Arias Cañete, hijo de ganadero y esposo de ganadera de los Domecq, ese con la PAC se lo va a llevar caliente, y no porque sea un fraude, se lo va a llevar porque es legal, porque hacen las leyes para que llevárselo bien caliente. Mientras estos pobrecitos de los que se llevan los dojeres, pues sí, son fraude, la gente se escandaliza mucho con ellos y no hay que exculparlo, pero no dejan de ser más que pequeñas minucias, que por supuesto son condenables y por supuesto se merecen lo que les va a ocurrir, parece que les va a ocurrir, aunque desgraciadamente lo que venga después tengo la sensación de que va a ser mucho peor, ¿no? Hoy todos los niños van a la escuela, hay más universitarios en Andalucía que en ninguna otra parte de España, pero ¿cuál es el problema? Que incluso hemos llegado a una sobreeducación. Sobreeducación no quiere que estamos educando más de la cuenta, sino que no hay oportunidades, que no hay un tejido productivo para nuestros alumnos. La gente se tiene que ir fuera, pues los jóvenes están defraudándose porque están 4 años con el grado, 5 con la licenciatura, más años de máster, no sé cuánto, y están al terminar igual que estaban el primer día, buscando trabajo en cualquier cosa que les salga de nada que tenga que ver con lo suyo. Y muchos de ellos tienen que emigrar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque además de capital humano hace falta capital social, además de educación hace falta capital social. Mientras que, digamos, que la gente bien relacionada vaya a colegios privados y se relacione con la gente que tiene el poder y que tiene los negocios, mientras que los colegios de los curas estén donde están, y digamos tengan y excluyan a gente, digamos, de menos poder adquisitivo, y se reúnan allí gente que aunque estudien menos van a tener buenas relaciones sociales, el capital social del chaval de los pajaritos, el capital social, perdón, el capital humano o la educación de los pajaritos o de las terminas no les servirá absolutamente para nada, porque ya está todo el pescado vendido. Por tanto, hay que unir, efectivamente, que mejor educación,
mejores maestros, cambio en los programas de estudio, por supuesto, de la básica, más motivación a los profesores, pero también hace falta, digamos, posibilidades de inserción social de la gente que está estudiando, que se le reconozca el mérito. Si la gente se parte a estudiar y tiene mucha educación, mucha formación, y no ve, no tiene futuro, la gente se aburren en las clases, se aburren, ¿no? Yo he estado 30 años dando clases y los últimos están así mirando y le puedo decir cualquier cosa. A veces yo digo a veces, he asesinado a mi familia, ¿no? A veces algunos se